En el año 1931, el ferrocarril ya no era una promesa en las montañas de Colorado, era una herida abierta. Las vías del Río Grande Southern, que durante décadas habían sido la única conexión entre pueblos aislados y el resto del país, se estaban convirtiendo en una carga imposible de sostener. Cada kilómetro recorrido por una locomotora de vapor costaba más dinero del que el ferrocarril ingresaba en toda una semana. No era una exageración, era una sentencia escrita en los libros de contabilidad. Las locomotoras, gigantes orgullosos de otra era, descansaban cada vez más tiempo inmóviles en los cobertizos. No porque estuvieran rotas, sino porque sacarlas a la vía era económicamente suicida. Para mover un tren completo se necesitaban al menos 5 hombres, toneladas de carbón, miles de litros de agua y horas de mantenimiento previo y posterior. Todo eso para transportar unos pocos pasajeros y, con suerte, varios sacos de correo. El balance era siempre el mismo: pérdidas. La situación era tan grave que el ferrocarril fue puesto bajo administración judicial. Cada gasto debía justificarse, cada decisión era examinada con lupa. Se ordenó un recorte inmediato de casi un tercio del presupuesto total. Las tripulaciones se redujeron al mínimo. Los talleres quedaron en silencio, y los trenes solo salían cuando no había otra opción. El vapor, que había conquistado aquellas montañas con fuerza y ruido, se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. Pero el verdadero peligro no estaba en las cifras, sino en el correo. El contrato postal era la última fuente estable de ingresos. Si el tren dejaba de circular, aunque fuera durante unos días, el gobierno podía retirar el servicio. Y sin correo, el ferrocarril no solo perdía dinero, perdía su razón de existir. Las vías serían abandonadas, levantadas y vendidas como chatarra. Para los pueblos de la ruta, eso significaba aislamiento total. Telluride, Rico y otras comunidades de alta montaña dependían del tren para todo. El correo traía cartas, cheques, medicinas, alimentos básicos y noticias del exterior. En invierno, las carreteras desaparecían bajo la nieve durante meses. Los caminos de tierra se volvían intransitables, y el ferrocarril era la única arteria que mantenía con vida a aquellas poblaciones. Cuando el tren no llegaba, las estanterías se vaciaban, el médico contaba pastillas y las familias quedaban incomunicadas. Cada mañana, la llegada del tren era un acto casi ceremonial. Los comerciantes miraban las vías esperando oír el silbato. Los niños reconocían el sonido desde lejos. Dolos esperando. No era solo transporte, era la prueba de que el mundo no los había olvidado. Por eso, la posibilidad de que el ferrocarril cerrara no era un problema empresarial, era una amenaza existencial. En ese contexto desesperado, la lógica tradicional había muerto. No había dinero para nuevas locomotoras ni para grandes reformas. El vapor era demasiado caro, demasiado pesado y demasiado exigente. Pero sin tren, todo desaparecería. Jack Odenbore no miraba los libros desde una oficina, sino desde el suelo manchado de grasa del taller. Sabía que no podía salvar el ferrocarril con ideas elegantes ni con máquinas nuevas. Tenía que construir algo barato, ligero y funcional con lo que ya había a mano. Algo que no pareciera un tren, pero que pudiera circular sobre raíles. Detrás del taller había un coche viejo, un sedán Buickmaster de 6 cilindros, golpeado y sin valor aparente. Para la mayoría era chatarra. Para Jack era una oportunidad. El motor todavía funcionaba, la carrocería podía adaptarse. Y lo más importante, consumía gasolina, no carbón. Una sola persona podía conducirlo. No necesitaba fogonero, ni caldera, ni horas de preparación. La idea era tan absurda que provocó risas inmediatas. Un coche sobre raíles no podía salvar un ferrocarril. Los lugareños se burlaron sin piedad. Decían que parecía un juguete, una broma desesperada. Nadie creía que aquel engendro pudiera enfrentarse a las pendientes, los puentes frágiles y los inviernos brutales de las montañas. Comparado con las locomotoras de vapor, aquello era poco más que un vagón improvisado. Pero Jack no buscaba respeto, buscaba supervivencia. Se retiraron las ruedas de carretera y se sustituyeron por ruedas de acero con pestaña, hechas a medida para la vía estrecha. La carrocería trasera fue cortada y reemplazada por una plataforma de carga para el correo. Se soldó un bastidor reforzado y se añadió un pequeño quitanieves frontal, fabricado con acero recuperado de una locomotora retirada. Nada era bonito. Todo era práctico. El volante desapareció. En los raíles no hacía falta girar. El coche avanzaría donde la vía mandara. El resultado final parecía un automóvil que había perdido una pelea contra un vagón de mercancías. Pesaba apenas unas 6 toneladas, una fracción ridícula comparada con cualquier locomotora.
Y eso era precisamente su mayor ventaja. El coste total del invento fue inferior al gasto semanal de una locomotora de vapor en servicio, menos de $1000, una cifra casi insultante frente a los millones invertidos durante décadas en vapor. Cuando el motor arrancó por primera vez, el sonido no imponía respeto. No había silbato ni bufido, solo el traqueteo de un coche viejo adaptado a una misión imposible. El apodo llegó de inmediato. No era un tren, era un coche sobre raíles, un vagón extraño, un engendro ridículo. Pero cuando el administrador del ferrocarril dio la orden, no hubo más risas. Aquella máquina tenía que salir a la vía, porque si fallaba, el ferrocarril moriría, y con él todos los pueblos que dependían de esas vías de acero en mitad de las montañas. El primer viaje del vagón sobre raíles no fue heroico ni inspirador. Fue tenso, incómodo y observado con una mezcla de burla y miedo genuino. Nadie sabía con certeza si aquella máquina improvisada llegaría siquiera al siguiente pueblo. Las pendientes del Río Grande Southern no perdonaban errores, y las curvas cerradas, los puentes antiguos y las traviesas fatigadas habían derrotado a vehículos mucho más serios que aquel coche mutilado. El arranque fue humilde. El motor de gasolina tosió un par de veces antes de estabilizarse, y el vehículo comenzó a moverse con una ligereza casi insultante para quienes estaban acostumbrados al empuje brutal del vapor. No hubo sacudidas ni chirridos de bielas gigantes, solo el avance constante de algo que parecía no tener derecho a estar allí. Durante los primeros kilómetros las risas continuaron. Algunos lugareños apostaban cuánto tardaría en detenerse. Otros esperaban verlo patinar en la primera pendiente seria. Pero el vagón avanzó. No rápido, no con elegancia, pero avanzó. Su bajo peso, que muchos consideraban una debilidad, empezó a revelar su verdadera naturaleza. Donde una locomotora de vapor castigaba la vía y exigía adherencia constante, aquel vehículo simplemente pasaba. El primer problema llegó en una subida larga y helada. La vía estaba cubierta de nieve compactada, y el acero contra acero reducía la tracción al mínimo. En una locomotora tradicional eso habría significado patinaje inmediato y posible detención. En el vagón la solución fue brutalmente simple. Jack y el ayudante bajaron, cogieron palas y limpiaron la vía a mano durante varios metros. Luego volvieron a subir y continuaron. No era elegante, pero funcionaba. Ese patrón se repitió durante todo el invierno. El vagón no era invulnerable, pero tampoco estaba atado a procedimientos rígidos. Si algo fallaba, se improvisaba. Si la nieve bloqueaba un tramo, se limpiaba. Si el motor se enfriaba demasiado, se cubría con mantas. La máquina no imponía su lógica, se adaptaba a la realidad. Los descarrilamientos ocurrieron, pero no fueron catastróficos. El peso ligero permitía volver a colocar el vehículo en la vía con gatos manuales y esfuerzo humano. Donde una locomotora de vapor habría requerido grúas y días de trabajo, el vagón podía seguir su camino en cuestión de horas. Esa diferencia, aparentemente menor, resultó vital en una línea donde cada interrupción amenazaba el contrato postal. El correo siguió llegando. Día tras día, semana tras semana, incluso cuando el vapor ya no podía salir. Los pueblos comenzaron a entender lo que estaba ocurriendo. Aquel engendro ridículo no era un sustituto elegante, pero cumplía la función más importante de todas: mantener la línea viva. El tren ya no era un espectáculo. Era un latido débil pero constante. Los comerciantes dejaron de reírse. Las bromas se transformaron en silencios atentos cuando el vagón aparecía entre la nieve. No era bonito, pero traía cartas, medicamentos y alimentos. Para las comunidades aisladas, eso era suficiente. Nadie pedía velocidad ni comodidad, pedían continuidad. En los despachos del ferrocarril, los números empezaron a cambiar. El coste operativo del vagón era una fracción del vapor. Un solo hombre podía conducirlo. El consumo de gasolina era mínimo comparado con el carbón. No necesitaba agua, ni paradas programadas, ni turnos completos de mantenimiento. Cada día que circulaba era un día ganado frente a la quiebra. El contraste se volvió especialmente evidente cuando se intentó volver a poner una locomotora de vapor en servicio para un trayecto puntual. El gasto de preparación superaba con creces los ingresos previstos. El vapor ya no era una solución viable, ni siquiera de forma ocasional. El vagón improvisado había demostrado algo devastador. El problema no era la falta de potencia, sino el exceso de costes. A medida que pasaban los meses, el vagón dejó de ser único. Se construyeron versiones mejoradas, siempre a partir de coches usados. Cada una incorporaba pequeñas mejoras basadas en la experiencia real. Motores más fiables, carrocerías reforzadas, quitanieves más eficaces. No había planos oficiales ni grandes inversiones. Todo era evolución práctica. Los lugareños empezaron a defenderlo.
Cuando alguien de fuera se burlaba del coche sobre raíles, los habitantes de la ruta respondían con hechos. Gracias a él, el ferrocarril seguía funcionando. Gracias a él, el correo no se había interrumpido. Gracias a él, los pueblos no habían quedado aislados durante el invierno más duro que muchos recordaban. El invierno siguiente fue la prueba definitiva. Nevadas más intensas, temperaturas más bajas y una infraestructura aún más deteriorada. El vagón volvió a salir. A veces con retrasos, a veces con paradas forzadas, pero salió. Mientras tanto, las locomotoras de vapor permanecían inmóviles, cubiertas de hielo y silencio. En ese momento incluso los más escépticos comprendieron la verdad incómoda. El ferrocarril no se estaba salvando con grandeza ni con ingeniería avanzada. Se estaba salvando con pragmatismo extremo, con una máquina fea, barata y funcional que había eliminado todo lo innecesario. El vagón sobre raíles no había ganado respeto por su aspecto ni por su potencia. Lo había ganado por persistencia, por aparecer cuando nadie más podía, por mantener una promesa mínima, llegar. Pero aún quedaba una pregunta crucial. ¿Podía una solución tan improvisada sostener un ferrocarril entero a largo plazo? La respuesta no tardaría en llegar, y sería aún más sorprendente que el propio invento. La respuesta a si aquel vagón improvisado podía sostener un ferrocarril entero no llegó en forma de anuncio oficial ni de reconocimiento público. Llegó de la única manera que importaba en aquellas montañas. El tren siguió circulando. Mes tras mes, invierno tras invierno, el correo continuó llegando y los pueblos permanecieron conectados. Lo que había empezado como una solución desesperada dejó de percibirse como un parche temporal y pasó a convertirse en la columna vertebral de la línea. El ferrocarril, que había estado a semanas de desaparecer, comenzó a estabilizarse, no porque generara beneficios espectaculares, sino porque dejó de perder dinero de forma automática. El vagón sobre raíles había reducido los costes a un nivel que hacía viable la operación mínima. Ya no hacía falta justificar cada salida como un sacrificio inevitable. Cada viaje tenía sentido económico, aunque fuera por un margen pequeño. Ese cambio alteró la relación del ferrocarril con su propio futuro. Donde antes solo se hablaba de cierre y abandono, ahora se hablaba de resistencia. La línea ya no competía con grandes rutas ni aspiraba a crecer. Su objetivo era sobrevivir. Y para eso, el vagón era perfecto. No exigía infraestructura nueva, no necesitaba grandes talleres ni personal especializado. Funcionaba con lo que había, aceptando la precariedad como parte del entorno. Con el tiempo, el invento dejó de ser visto como una rareza local. Otros ferrocarriles en dificultades comenzaron a fijarse en lo ocurrido en Colorado. No copiaron exactamente el diseño, pero entendieron la idea fundamental. Cuando el volumen de tráfico no justificaba el vapor, la respuesta no tenía por qué ser el cierre. Podía ser la reducción radical del sistema hasta su mínima expresión funcional. El vagón no era cómodo, no era rápido, no ofrecía glamour ni épica, pero había redefinido el significado de éxito. En un mundo donde los grandes trenes dominaban titulares y fotografías, aquella pequeña máquina demostró que la utilidad podía imponerse a la estética. Para quienes dependían del ferrocarril, eso era suficiente. A nivel humano, el impacto fue profundo. Los pueblos dejaron de vivir con la amenaza constante del aislamiento. El correo, aunque irregular, llegaba. Los suministros básicos no se interrumpían durante meses enteros. La sensación de abandono, que había empezado a extenderse, se disipó lentamente. El tren ya no era un símbolo de grandeza pasada, sino una garantía mínima de conexión con el exterior. El propio ferrocarril empezó a asumir su nueva identidad. Ya no se presentaba como una gran línea de montaña, sino como un servicio esencial. Esa humildad operativa fue clave para su supervivencia. Al aceptar lo que podía ser y renunciar a lo que ya no podía sostener, evitó el colapso total. Con el paso de los años, el vagón fue mejorado, reparado y reconstruido tantas veces que su origen casi se perdió. Las piezas se sustituían según fallaban, los motores cambiaban, las carrocerías se reforzaban. El concepto permanecía, aunque la forma evolucionara. No había una versión definitiva. Cada iteración era la respuesta a un problema concreto surgido en la vía. La ironía es que al salvar el ferrocarril, el vagón también marcó su límite. Demostró que la línea solo podía existir a ese nivel mínimo. No podía competir, no podía modernizarse de forma ambiciosa, no podía crecer. Su supervivencia dependía de aceptar su fragilidad. Y esa aceptación, aunque heroica en su contexto, también selló su destino a largo plazo. Cuando finalmente el ferrocarril cerró años después, no lo hizo de forma abrupta ni humillante. Lo hizo tras haber agotado todas las opciones razonables. El vagón sobre raíles no había fracasado.
Había cumplido su misión: ganar tiempo. Tiempo para que los pueblos se adaptaran, para que aparecieran carreteras mejores, para que la transición fuera gradual y no traumática. Ese matiz es crucial para entender su importancia histórica. El vagón no pretendía salvar el ferrocarril para siempre. Pretendía evitar una muerte inmediata. Y en eso, fue extraordinariamente eficaz. Sin él, el cierre habría sido abrupto, dejando a comunidades enteras aisladas de un día para otro. Con él, la desaparición fue lenta, previsible y, en cierto modo, asumible. Hoy, la historia de aquel vagón sobre raíles se recuerda con una mezcla de admiración y melancolía. No fue una obra maestra de la ingeniería, pero sí un ejemplo extremo de ingenio práctico. Demostró que, en situaciones límite, la solución correcta no siempre es la más sofisticada, sino la que elimina todo lo superfluo y se concentra en lo esencial. Los lugareños que se rieron al principio fueron los mismos que más tarde esperaban su llegada cada mañana. No porque fuera bonito, sino porque representaba continuidad. Representaba que el ferrocarril, aunque herido, seguía respirando. En la historia del transporte hay máquinas que destacan por su potencia, por su velocidad o por su diseño. Y luego están las que destacan por haber aparecido cuando no quedaba nada más. El vagón sobre raíles pertenece a esta última categoría. No ganó premios, no inspiró imitaciones masivas, pero sostuvo un sistema entero cuando todo lo demás había fallado. Ese es su legado. Un recordatorio de que, a veces, salvar algo no significa devolverle su grandeza, sino permitirle seguir existiendo un poco más. Y en aquellas montañas de Colorado, ese poco más marcó la diferencia entre el silencio absoluto y el sonido, modesto pero constante, de un motor viejo avanzando sobre raíles cubiertos de nieve.